Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy tenemos otra mini biografía de un santo que ya había escuchado de su nombre, pero poco o nada conocía de él. Así que le comparto la información que encontré con respecto al mismo. Y hablamos de San Juan de Dios. Este es un santo que vivió entre los años 1495 y 1550. Dentro de sus datos esenciales, es de un lugar que se llama Montemor o Novo, Portugal. Joao Duarte Cidade es su nombre. Murió el 8 de marzo de 1550 en Granada, España. Su fiesta litúrgica es el 8 de marzo y fue canonizado por el Papa Alejandro VIII. Es fundador de la Orden Hospitalaria de Hermanos de San Juan de Dios, patrono de los hospitales, enfermeras, enfermeros y bomberos. Empezamos hablando un poco del contexto histórico en el cual se desarrolla la historia de este santo. Dice lo siguiente: San Juan de Dios vivió, como ya lo mencionaba, entre el año 1495 y 1550, en un periodo marcado por profundas transformaciones religiosas, sociales y sanitarias en Europa. Fue contemporáneo de la expansión del Imperio Español bajo Carlos V y de las tensiones religiosas que desembarcaron en la Reforma Protestante posterior al Concilio de Trento. Hablamos del año 1545 a 1563 que duró este concilio. En este contexto, las ciudades europeas tenían graves problemas de pobreza, epidemias, abandono de enfermos y los hospitales eran muy rudimentarios. Con frecuencia los enfermos eran tratados de forma indiscriminada, sin separación por enfermedades y con métodos duros, especialmente en el caso de los enfermos mentales. La obra de San Juan de Dios surgió precisamente como respuesta cristiana a esta realidad, impulsando una forma más humana de atención hospitalaria basada en la caridad evangélica y en la dignidad del enfermo. Además, su experiencia personal dentro de un hospital lo llevó a promover una reforma práctica de la atención sanitaria, convirtiéndose en uno de los precursores de la enfermería moderna. De ahí su patronazgo como enfermero. Juventud y vida antes de su conversión. San Juan de Dios nació el 8 de marzo de 1945 en Montemor o Novo, en el Reino de Portugal. Su nombre original era Juan Cidade. Durante su juventud llevó una vida itinerante y desempeñó diversos oficios como pastor de ovejas, soldado en el ejército imperial, obrero y viajero, y posteriormente fue vendedor de libros religiosos. Sirvió como soldado en campañas militares militares relacionadas con el ejército de Carlos V, experiencia que lo formó en resistencia física y disciplina. Tras abandonar la vida de militar, se estableció finalmente en Granada, donde trabajó como vendedor de libros y objetos religiosos. Fue allí donde se produciría el acontecimiento decisivo de su espiritualidad. Como vemos, era un hombre común, haciendo sus actividades comunes, nada en particular, oficios de la época. Fue militar, todo esto, pero luego se asienta en Granada, comienza a vender libros religiosos y artículos religiosos en general. Y ahí, me imagino yo que entre una leída y otra de algunos de los libros que vendía, ocurre ese acontecimiento decisivo espiritual. Conversión espiritual, entramos exactamente ahí, vamos a hablar al respecto. La conversión de Juan ocurrió alrededor del año 1539, cuando escuchó predicar al gran misionero y maestro espiritual San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. El sermón le produjo un profundo conmoción espiritual que le llevó a expresar públicamente su arrepentimiento y deseo de penitencia. Su comportamiento fue tan intenso que muchos lo consideraron desequilibrado, por lo que fue internado en el Hospital Real de Granada. En ese hospital experimentó personalmente los métodos que se aplicaban a los enfermos mentales en aquella época: celdas oscuras, cadenas, castigos físicos, tratamientos bruscos y violentos.
Esta experiencia lo marcó profundamente y despertó en él la vocación de dedicar su vida al cuidado de los enfermos y abandonados. Cuando San Juan de Ávila supo lo ocurrido, lo visitó, lo orientó espiritualmente y lo ayudó a encauzar su fervor hacia una vida de servicio y caridad organizada. Y aquí vemos cómo, y yo dándole crédito a los libros, fue más que nada el puntapié para iniciar su conversión, fue otro santo. Y ahí vemos cómo lo que comento en tantas novenas y comento en tantos videos de santos, cómo hay esa contemporaneidad de la vida entre los santos. En este caso, estos dos santos se conocen y uno apoya al otro. Esto me recuerda a la vida de San Agustín con el obispo de Hipona, antes que fuera obispo de Hipona, que a través de su predicación también se convierte en San Agustín. Algo así pasó entonces con San Juan de Dios y su relación, en este caso de conversión, por medio de escuchar la prédica del sacerdote de San Juan de Ávila. Pasemos entonces a el siguiente apartado: fundación del hospital y misión caritativa. Después de su conversión y formación básica en cuidados sanitarios, que incluyó experiencia en hospitales y aprendizaje práctico de enfermería, Juan regresó a Granada. Hablamos de Juan de Dios. Entre el año 1538 y 1539 comenzó su obra principal, fundar un hospital para pobres y enfermos abandonados. Este hospital introdujo prácticas innovadoras para la época: separación de pacientes según su enfermedad, una cama para cada enfermo, atención integral física, humana y espiritual, cuidado personal directo por parte de los hermanos. Estas medidas eran revolucionarias para la organización hospitalaria del siglo XVI. Para sostener el hospital, San Juan de Dios recorría las calles de Granada pidiendo limosna y alimentos para los enfermos, invitando a los ciudadanos a practicar la caridad. Su ejemplar Su ejemplo atrajo discípulos y colaboradores, lo que con el tiempo dio origen a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, dedicada al cuidado de enfermos y necesitados. Hoy esta orden continúa su misión en decenas de países con hospitales, centros de salud y obras sociales. Y aquí vemos cómo la fe mostrada a través de las obras y obras de caridad como el cuidado de los enfermos nos lleva a trasladar nuestra mente a cuando el Señor le dice que separa a la gente a la izquierda y a la derecha y que les habla a los que van a entrar al cielo diciéndole: vengan benditos de mi Padre, porque me visitaron cuando estuve enfermo. Y bien, en este caso, ellos van más allá de la visita, sino la atención al enfermo y sobre todo al enfermo necesitado porque no tenía recursos. Y al mismo tiempo hacía que personas que no participaban de forma directa en la obra aplicaran y ejercitaran la caridad. No la caridad de dar dinero, sino la caridad de desprenderse de algo por amor al prójimo. En este caso, las donaciones que recibía en alimentos o en materia económica para mantener el hospital. Continúa acá. Últimos años y muerte. San Juan de Dios dedicó aproximadamente 10 años de su vida a dirigir y servir personalmente su hospital en Granada. Su vida estuvo marcada por trabajo constante, penitencia, escaso descanso, dedicación total a los enfermos. Este era el perfil y si vemos, muchos santos cumplen con este mismo perfil. Algunos se dedican a tiempo completo a la evangelización, al ministerio, a la predicación, con poco descanso, vida de penitencia y trabajo constante. Pero este eligió dedicación total a sus enfermos, no solo en la parte médica, en la parte del cuidado, sino también en la parte espiritual, o sea, una atención integral total al enfermo. Las enfermedades y el agotamiento deterioró la salud de este santo. Según testimonios biográficos, también sufrió de problemas físicos graves, entre ellos fuertes dolores articulares y enfermedades respiratorias. Finalmente murió el 8 de marzo de 1550
en Granada a los 55 años. Las crónicas tradicionales relatan que falleció de rodillas y en oración, encomendando su alma a Dios. Después de su muerte, su fama de santidad se extendió rápidamente y la Iglesia reconoció oficialmente su santidad cuando fue canonizado en el año 1690 por el Papa Alejandro VIII. Y aquí vemos los tips que ya les comenté de lo que caracteriza la vida de estos hombres, ¿no? Trabajo constante, una vida en penitencia, escaso descanso, dedicación total a los enfermos, o dedicación total al apostolado o a ese llamado que el Señor les ha hecho. Y eso también nos invita a nosotros, no necesariamente a vivir como ayudando full time a los pobres y desatendiendo a nuestra familia, los que estamos casados por lo menos, sino a vivir ese estado de vida que cada uno tiene, al cual fue llamado. Siendo sacerdote, siendo familia, siendo comunidad, siendo catequistas, siendo maestros, siendo formadores, siendo doctores, siendo policías, siendo lo que el Señor haya puesto en el camino. Ahí debemos vivir de forma extraordinaria, conforme a la voluntad del Señor, lo que Él ha puesto para que nosotros nos desarrollemos y lleguemos a la santidad. ¿Para qué hemos venido al mundo? Para hacernos santos. ¿Y cómo? Eso depende del estado de vida de cada uno, depende de cómo estamos viviendo nuestra vida y todo de cara al Señor. Vamos al apartado de la influencia en la Iglesia. Su obra transformó la historia de la atención sanitaria cristiana. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios hoy está presente en numerosos países gestionando hospitales, centros de salud, hogares para ancianos, atención a personas con discapacidad y marginados. Por ello es considerado uno de los grandes patronos de la medicina hospitalaria católica. En este caso hablamos de San Juan de Dios. Y aquí vemos que su obra se extendió luego por todo el mundo, no se quedó solamente en Granada, en España, sino que se fue proliferando, abriendo múltiples hospitales, centros de salud, hogares para ancianos, atención a personas con discapacidad y marginados. Y ahí vemos que por sus frutos los conoceréis. Frase atribuida a este santo: haced bien, hermanos, para vosotros mismos. Es haced bien, hermanos, para vosotros mismos. Suena una frase un poco mezquina, ¿no? Pero si la analizamos por partes, haced bien o hacer el bien. Y es una invitación para todos nosotros, hermanos, para vosotros mismos, en beneficio de nosotros mismos. Si nosotros hacemos el bien y obramos conforme a la voluntad de Dios, esta nos hará bien a nosotros mismos. Tengamos en cuenta esa frase atribuida a este santo el día de hoy para poder impulsar cada una de nuestras actividades diarias y hacer todo siempre para la mayor gloria de Dios. El cuidado de los nietos, el cuidado de los sobrinos, el trabajo diario, todo, orientarlo siempre para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Y para finalizar este día, vamos a hacer las dos oraciones que siempre hacemos con estas mini biografías. La primera será la oración colecta extraída del misal romano del día que recordamos la memoria de San Juan de Dios, y una oración final donde pedimos la intercesión de San Juan de Dios. Y para eso nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración colecta. Oh Dios, que llenaste a San Juan de Dios del espíritu de misericordia para que atendiera a los enfermos y a los pobres, concédenos que, siguiendo su ejemplo, sepamos servir y vivir como Cristo lo hace en nosotros y en los más necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan de Dios, servidor de los enfermos y Padre de los pobres, enséñanos a reconocer a Cristo en quienes sufren y a practicar la caridad con generosidad y humildad. Intercede por nosotros para que vivamos las obras de misericordia y confiemos siempre en la providencia de Dios. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.